¿Qué tal? Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a entrar en materia el día de hoy. En la clase pasada estuvimos platicando sobre la independencia de México. También su tarea pues se trató sobre eso, cómo era Miguel Hidalgo, qué hechos fueron muy relevantes en esa época de la independencia. Bueno, pues ahora vamos a continuar con lo que es México independiente. No sé si recuerden que en la clase pasada les mencioné lo que fue la Constitución de Cádiz, por ahí lo había yo mencionado. Bueno, pues al mismo tiempo que ocurría la independencia de México, por ahí en 1810, pues se inaugura una asamblea que constituye a las juntas provinciales del español, mejor conocidas como la Cortes de Cádiz. La Corte de Cádiz estaba conformada por militares, funcionarios de gobierno y la aristocracia. Esta era una clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o heredados por sus antepasados. Todos ellos eran de corte conservador y desconocían la autoridad de José Bonaparte. Y es por eso que buscan una constitución la cual dividiera los poderes, dar autoridad entre españoles y americanos, como el derecho al voto. Los representantes mexicanos buscaban que se reconociera la gran diversidad cultural de su territorio y dar equidad a todos los ciudadanos, que exigían eliminar el sistema de castas para evitar el crecimiento y confrontamiento de armas en la Nueva España. Eliminar el sistema de castas era muy importante para México, pues eliminar significaba abolir la esclavitud y darles identidad a todos como ciudadanos de una misma nación. Para esto, el 25 de septiembre de 1812 se promulga y entra en vigor esta Constitución, la cual es la Constitución de Cádiz. En ella se establece una monarquía parlamentaria, con un rey y poderes divididos. Se da expresión a lo que es la prensa, y las instituciones antes llamadas reales ahora se conocen como nacionales. En México, la Constitución de Cádiz se promulga el 30 de septiembre de 1812. Así crean juntas autónomas y muchos municipios como se conocen actualmente. Sin embargo, el movimiento de insurgentes seguía de pie, y aunque el gobierno de Félix María Calleja aceptó la Constitución, hizo todo lo posible para limitar la libertad de prensa y anular los procesos electorales con la Constitución de Cádiz. En México, la libertad de prensa se hizo posible parcialmente. Años más tarde, en 1814, Fernando VII retoma la corona de España, elimina Cádiz, y un año más tarde en México también se restauró el absolutismo. Pero en la población pues ya tenía más claras sus ideas de lo que querían como reino, y también dio una idea jurídica a los insurgentes sobre lo que deseaban hacer con la población. Para 1820 en España hubo levantamientos de armas, los cuales ocasionó que se retomara la Constitución de Cádiz, las juntas provinciales y la monarquía parlamentaria en todo el imperio. La primera Constitución mexicana se basó en esta Constitución, en la Constitución de Cádiz, pero retomó las ideas del sistema electoral, la libertad de expresión y la división de poderes, y la idea de México como federación. En 1821, Iturbide se corona como primer gobernador de México y disolvió el Congreso, lo cual le creó una molestia a Guadalupe Victoria y a Antonio López de Santa Anna. Pero en 1822 proclamaron el Plan de Casamata, con el cual obligan a Iturbide a dejar el poder. Para 1823, Antonio López de Santa Anna, junto con Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino, tomaron el poder. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna lo deja a los tres gobernando, y esto es mejor conocido como el triunvirato, el cual fue creado por el nuevo Congreso. Al mismo tiempo se crea un proyecto a favor de la autonomía de los estados, los cuales eran el federalismo y su contraparte, estados gobernados por un poder central, los centralistas. Pero Lucas Alamán y María de Bustamante pensaban que el federalismo sería muy brusco, es decir, el cambio sería demasiado brusco. Pero en el Congreso la mayoría decide que era mejor el federalismo, y así es como se da paso a la constitución de la Primera República Federal.
Esto era el primer documento que avalaba a los tres poderes, pero a consecuencia de esto fue que el poder del presidente se ve limitado, pues se creyó que las leyes podrían gobernar el país. Suceden las elecciones y Guadalupe Victoria llega a ser el primer presidente y Nicolás Bravo el vicepresidente. Se mantuvieron en paz hasta que las diferencias federalistas y centralistas ocasionaron un enfrentamiento entre ellos, en el cual Bravo es exiliado. Para 1828, Vicente Guerrero es colocado en la presidencia por Antonio López de Santa Anna y como vicepresidente queda Anastasio Bustamante. Así Santa Anna asegura su mando del Ejército Nacional, pero su tiempo político aún debía esperar, pues España decide contraatacar porque no se resignaba a perder ese territorio, y es así como el 27 de julio de 1829 llegan a Cabo Rojo, Veracruz, 21 navíos de la Armada Española, a cargo del almirante Ángel Laborde. Este fue el primer ejército que se mandó para la reconquista de México y estaba conformado alrededor de 3.100 combatientes, soldados veteranos, como el armamento más moderno que podía existir en esa época, y eran comandados por el brigadier Isidro Barradas. Este ejército superaba en cantidad al ejército de México y en el armamento, pues ni se diga. Toman lo que son las poblaciones de Tampico Alto y Pueblo Viejo en el norte de Veracruz. A Vicente Guerrero se le notifica hasta el 2 de agosto del desembarco de los españoles, y es así como llama a los mexicanos para unirse en defensa de la patria, y también integra el Ejército de Operaciones Mexicano, y todos ellos quedan al mando de Brigadier Antonio López de Santa Anna y Manuel de Mier, los cuales dan la gran batalla final en la noche del 10 al 11 de septiembre. Los españoles estaban desesperados, trataban de defenderse lo más que podían, pero este era un enfrentamiento muy sangriento, en el cual los españoles se ven obligados a rendirse ante el ejército mexicano. El ejército español entrega armas y banderas el día 12 de septiembre de 1829. Todo esto es contado por la historia oficial, o es decir, la que nos han venido enseñando desde primaria y secundaria. Pero lo cierto es que no nos han contado la historia completa, pues existen diversos sucesos que no nos ha contado la historia oficial, como lo es algunas otras cuestiones que influyeron en el descenso del ejército español, como por ejemplo el brigadier Barradas fue derrotado por un huracán y por otras cuestiones naturales, claro, sin haber librado a 3 escaramuzas en Tampico. También es cierto que el causador de las bajas nobles en los españoles fueron los temporales, el vómito, diarrea, mosquitos, aguas contaminadas, entre otras, y no solo las balas del general López de Santa Anna. Santa Anna no ganó ninguna batalla, pero eso sí, ganó la guerra, y aprovechando todo lo antes mencionado, sirvió para proclamarse como el vencedor indestructible, y es por eso que se conoce como el Salvador de la Patria, y lo vuelve a hacer como siempre, se aprovecha de la situación y vuelve a construir su prestigio a base de sus embustes y mentiras, como lo fue en 1836, cuando Texas se vuelve independiente de México, estableciéndose como una república independiente. Tras años de enfrentamientos, Texas se vuelve independiente. La pérdida de Texas se vuelve a muchas causas. La más conocida es la que involucra a los estadounidenses, que muchos a lo mejor ya la conocen. Pero también existen causas que tienen que ver con México. Aquí contamos algunas. Cuando los españoles llegaron a América, el territorio les parecía demasiado grande y no tenían muy claras o determinadas sus fronteras. Es por eso que en algunos sitios no los habían explorado, pues no contaban con suficientes colonos o suficientes personas para que pudieran poblar esos sitios. Desde el siglo XVIII, el norte de Nueva España estuvo en riesgo y en más de una ocasión los ingleses y los estadounidenses trataron de ocupar el territorio. Para 1819, España llega a un acuerdo con Estados Unidos, pues cede Florida, aún en el acuerdo de que el territorio de Texas hacia abajo lo respetaran. Pero, ¿qué creen? Pues no fue así.
Todo esto tuvo que ver con las cuestiones políticas de Estados Unidos, pues su plan era expandir su territorio cada vez más después de su independencia. Estados Unidos trató de comprarle a España y luego a México los terrenos de la Alta California, pero ellos siempre obtenían la misma respuesta, la cual era no. Los gobiernos mexicanos y español siempre fueron conscientes del riesgo que tenía el territorio del norte, en especial lo que era Texas, porque era la frontera entre Estados Unidos y México. Y es así que toman la decisión de poblarla, pero como estaba bastante lejos, nadie quería vivir allí. Y se les ocurre una gran idea, según ellos, pero esta pudo haber sido la peor idea que pudieron haber tenido en la historia. ¿Cuál fue? Pues mandar agentes a vivir ahí. Pero estas personas pues no iban a ser ni españoles ni mexicanos, sino iban a ser estadounidenses. Les permitieron vivir ahí con la condición de que respetaran la cultura que hasta ahora habían obtenido ahí en Nueva España, y también les dijeron que tenían que llevar lo que era la religión católica, respetar su idioma y pues cambiarse del idioma inglés a hablar el español. Esto en un principio funcionó, pero solamente por encima. Es decir, pues solamente cuando los llegaban a visitar, pues sí, según hablaban español, pero pues ellos nunca cambiaron su idioma, ellos seguían hablando inglés. Pero cuando llegan las grandes masas de Estados Unidos a Texas, superaron la cantidad de colonos novohispanos y pues ya sabrán o se imaginarán más o menos qué es lo que sucedió. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues se ocasionó que la población hablara cada vez más inglés y adquirieran lo que eran los ideales y la cultura de Estados Unidos, lo cual pues ya no garantizaba el acuerdo que habían tenido con los novohispanos. Estados Unidos siempre apoyó a Texas de una forma clandestina, por decirlo de alguna manera, pues esto lo hacía con maña. Estados Unidos lo que quería era adueñarse de Texas. En 1835, Texas se declara independiente, algo que México no aceptó, y la tarea de acabar con esta rebelión pues cayó sobre el presidente actual, que era Antonio López de Santa Anna. Santa Anna enfrentó a los tejanos confiados de que ganaría, pero todo da un giro cuando es emboscado por las tropas de Houston y lo vuelven prisionero. Ya prisionero, pues lo amenazan y obligado firma los tratados de Velasco, en los cuales se estaba reconociendo la independencia de Texas, pero el gobierno mexicano se negaba a reconocer dicha independencia y hasta trataron de recuperar el territorio. Cuando esto no sucedió así, deciden aceptar lo que es la independencia de Texas, con ciertas condiciones. Según ellos, ya vieron que una vez no les funcionó, pero vuelven con sus condiciones. Bueno, su condición era que nunca se anexaran como territorio a los Estados Unidos. Pero recordemos que Texas tenía demasiado apoyo por los Estados Unidos, los cuales tenían su política de expansión, con lo cual lograrían más tarde que Texas fuera territorio estadounidense. Y es así como Texas deja de ser territorio mexicano. Antonio Santa Anna pues en realidad se ve obligado a lo que es vender estas tierras. Llega el año de 1853 y Santa Anna llega a ocupar la presidencia de México tras una época difícil. Ya había dejado de ser presidente y regresa para este año. Y manda a diseñar una ceremonia para conmemorar el 25 aniversario de la batalla de Tampico, de la cual ya habíamos hablado anteriormente. Para ello, a través de Miguel Lerdo de Tejada, realiza una convocatoria para un concurso y elegir un nuevo himno nacional. El concurso se dividió en dos partes. El primero era un concurso para elegir la letra y el segundo concurso para realizar la melodía que llevaría el poema ganador del primer concurso. Pero este concurso tuvo una bajísima respuesta, pues apenas 25 poetas enviaron sus versos, según consta en los documentos que conforman el expediente del himno nacional mexicano, que se encuentra en la colección de manuscritos de la Biblioteca Manuel Orozco Iberra de Linares. El ganador de este concurso fue Francisco González Bocanegra, originario de San Luis Potosí, y se cuenta que su mujer, Guadalupe González del Pino, encerró a Bocanegra en una habitación
con la advertencia de que no lo dejaría salir si no completaba la letra para el concurso. Y tras 4 horas de trabajo, Bocanegra escribió la primera versión del himno, y después de ser ganadora, los músicos tuvieron 60 días para contemplar la melodía. El ganador fue un español, Jaime Nuno, que llegó a México para entablar una amistad con Santa Ana. Esto pues no le gustó a muchos mexicanos, y se dice que ni siquiera al mismo López de Santa Ana le gustó que fuera español el que escribió la melodía. Nuno nombró a su creación como Dios y Libertad. El estreno oficial del himno, como lo conocemos hoy en día, fue en septiembre de 1854. El 11 de septiembre de este mismo año, en un gran teatro de Santa Ana, que abría sus puertas un poco antes de que cayera la noche, no se trataba de una gala cualquiera, pues pocas veces se reunían tantas maravillas en un solo evento, como la ópera italiana de René Masson, que presentaría Belisario de Donizetti, y la orquesta interpretaría el himno de Botticini, dedicado ni más ni menos que al supuesto salvador de la patria. Esa misma noche el concierto fue todo un éxito, pero los méritos de Santa Ana apenas comenzaban, pues 4 días más tarde, el 15 de septiembre, el teatro volvió a abrir sus puertas para culminar con broche de oro el homenaje al Salvador de la Patria. Esa noche se estrenó el himno nacional mexicano, para rendir homenaje a uno de los personajes más terribles de la historia, pues fue un dictador en nuestro país. Así en aquellos momentos el público escuchó los versos que elogiaban al caudillo. No dejaba duda, Santa Ana defiende la patria mientras sostiene nuestra bandera. ¿En verdad esto fue así? Después de todo lo que sucedió, aún así los mexicanos, supuestamente felices, aceptaron a nuestro caudillo. Creo que eso pasa hoy en día. Pero a pesar de todo esto, Santa Ana no asistió al estreno, según él estaba indispuesto. Sí, seguramente, tal vez jugaba gallos o divirtiéndose con alguna mulata jarocha, las cuales eran de sus favoritas. Pues según él, son las que más les recordaban, por su aroma, a las fieras de la selva veracruzana. Pero las desgracias de nuestro himno nacional no se reducen a homenajear a Santa Ana, un hecho que ha sido infamamente ocultado por los gobiernos, bajo el pretexto de hacerlo un poco más rápido y breve. Pero, ¿de dónde sacan ese pretexto? Tal vez lo sacan para ocultar la vergüenza que nos hace pasar este episodio. En consecuencia, solo se interpretan 4 fragmentos, mientras se hace todo lo posible por silenciar los versos del guerrero inmortal de Zempoala. Pero ¿por qué honran a este guerrero? Bueno, pues si se revisa con cuidado, en este canto patriótico también tiene otros problemas, pues el autor de la letra era sobrino de Juan María Bocanegra, un fugaz presidente muy allegado a Santa Ana. Quizá esto explique dichas alabanzas y su indiscutible victoria sobre los otros poetas. Pero si todo esto no bastara, en 1860, Francisco González Bocanegra también escribió la letra de un himno nacional dedicado a Miguel Miramón, el general conservador, el aliado de Maximiliano, otros de los brazos armados que la Iglesia Católica utilizaba para defender su gigantesco patrimonio y sus privilegios políticos. Bueno, como se los mencioné anteriormente, pues la música se llamaba Dios y Libertad. Claro que al cabo de uno de los días le borraron la presencia divina y lo intitularon Himno Nacional Mexicano. Nuestro himno, que quede claro, es una alabanza musical a Dios, por lo menos según don Jaime Nuno, quien seguramente sabía que la iglesia era fundamental para obtener el triunfo, pues ella se hacía presente en todas y cada una de las acciones emprendidas por Santa Ana. Pero a pesar de que pues la historia fue escrita por alguien cercano a Santa Ana para que lo alabaran, que la música era pues prácticamente religiosa, pues todo esto no bastaba, porque los gobernantes, mientras ellos mostraban su patriotismo y cantaban las loas a Santa Ana y a la iglesia, ninguno se preocupó por registrar los derechos autor de nuestro himno nacional. Y como resultado de esto, Aline Peterson hizo un descubrimiento escalofriante. Hoy en día está claro que los derechos comerciales del himno nacional están en poder de la compañía
RCA Víctor, un hecho que aún puede ser más grave, pues nuestro himno no es nuestro, le pertenece a Estados Unidos. ¿Ustedes creen eso? Aunque para muchos resulta obvio que el himno nacional mexicano es propiedad de los mexicanos, pero pues para nuestra desgracia no es así. Pero aún hay más, pues nuestro canto patriótico era totalmente pirata, pues jamás se publicó un decreto o alguna ley que lo reconociera como tal. El himno, por increíble que parezca, solo adquirió su carta de nacionalización hasta 1943, casi 100 años después, cuando el general Manuel Ávila Camacho publicó el decreto que lo hizo oficial y lo legitimó. Años después, Miguel de la Madrid recordó considerablemente el texto, adelgazándolo al extremo de que solo subsistió el coro y 2 estrofas. Así hoy cantamos el himno mutilado, es decir, pues acortado, y cuyo contenido, además de las vergüenzas antes mencionadas, no refleja de ninguna manera el país que somos, ni el que deseamos ser. Tenemos una obra bravera que solo exalta lo que no debe ser exaltado, como la violencia, que solamente a base de violencia podemos hacer un cambio social, cosa que no debe de ser así. Creo que como buenos mexicanos deberíamos de tener un himno nacional que nos representara según nuestras ideas, lo que en realidad queremos, pero sin exaltar la violencia, sin decir que para hacer un cambio debemos acudir a la violencia, no debe ser así. Por eso existe el diálogo, existen algunas otras formas de tratar diferentes puntos de vista. Pero bueno, ojalá los políticos que han estado rigiendo el país desde 1854 se dieran algún tiempo, pues debemos de tener un himno que en verdad hablara sobre los héroes reales, no solamente los que a ellos les conviene. Tenemos que ser un país democrático, que rechace la violencia y que abra las puertas al diálogo. En verdad que deberíamos de hacer este cambio desde nosotros, porque en nuestra vida cotidiana a veces acudimos a gritos, a insultos, cuando no debe de ser así. Si nosotros tenemos un diálogo abierto y en paz, podemos hacer el cambio. Hay algo que me gusta mucho, se los quiero comentar, que es el efecto mariposa. El efecto mariposa dice que el vuelo de una mariposa puede causar un huracán al otro lado del mundo. Esto es cierto. Para hacer un cambio social debemos de empezar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos de buena manera, el de enfrente lo empieza a ver y lo empieza a hacer, y así se hace una cadenita y podemos hacer un gran cambio, pues dentro de nuestras vidas y dentro del país. Espero que esto que les acabo de decir pues lo consideren. Y pues retomando el tema del himno nacional, mientras esto ocurre, que lo modifiquen, pues no tenemos más remedio que conformarnos, ¿no? Pero pues sí conocer algunos aspectos que en las historias o en las versiones oficiales no nos mencionan. Otro suceso importante que ocurrió en 1847, para ser exactos, el 13 de septiembre de 1847, surge lo que es la batalla de Chapultepec. Esta batalla fue donde los estadounidenses intervinieron en el castillo de Chapultepec. El motivo de esta batalla fue el adueñamiento de Texas, que ya se los platiqué anteriormente. Algunos conocerán la historia oficial que menciona a los niños héroes y a sus hazañas como la de Juan Escutia, que defendiendo la patria saltó con la bandera nacional al vacío y falleció. Pues esto y otros aspectos no son tal cual nos los han platicado. Bueno, les cuento. Para empezar, no eran tan niños como nos han hecho creer, pues ya eran adolescentes y adultos. Juan Escutia tenía 20 años, Juan de la Barrera 19, Agustín Melgar casi 18, Fernando Montes de la Oca 18 años, Vicente Suárez 14 y Francisco Márquez 12 años. Por estos dos últimos personajes, como eran los más pequeños, pues la historia oficial decide generalizar y por eso les ponen los famosos niños héroes. La historia oficial también redujo su heroísmo a estos 6 personajes. Lo cierto es que no solo ellos estuvieron combatiendo, pero aquel día del 13 de septiembre de 1847 se encontraba más de medio centenar de cadetes,
junto con otros 800 soldados mexicanos que, apoyados por 400 militares del batallón de San Blas. De esta forma, los que defendieron de los invasores eran nada más y nada menos que más de 1,200 soldados, a las órdenes de Nicolás Bravo y José Mariano Monterde. Algo que nos debemos cuestionar es si en realidad fueron héroes, pues para muchos historiadores son héroes por tomar las armas y defender el territorio mexicano, y por quedarse ahí cuando no estaban obligados. Existen diversas versiones para quitarle lo heroico al acto, como por ejemplo el pésimo resultado obtenido, pues como lo vimos antes, pues Texas se vuelve territorio de Estados Unidos. Otra mentira que nos han hecho creer es el salto heroico de Juan Escutia, que les mencionaba anteriormente, pues la versión oficial dice que Juan Escutia se arrojó al vacío envuelto en la bandera para salvar la bandera de los estadounidenses, pero esta versión carece de sustento, pues nunca fue encontrado el cuerpo sin vida de Juan Escutia en las faldas del Cerro del Chapulín, y la bandera sí fue sustraída por los invasores, quienes se la llevaron a su país como trofeo y no fue devuelta hasta muchos años después, hasta la administración de López Portillo. Quien sí fue encontrado muerto con la enseña patria ensangrentada y enredada en el cuerpo fue Margarito Sauzo, al final del feroz combate librado en Molino del Rey. Quizás no lo conozcan, pues su nombre ha pasado desapercibido, siendo así un héroe desconocido. Pero la mayor mentira que existe alrededor de esta historia son los tan famosos restos de los niños héroes, pues en realidad no son los restos de los 6 cadetes que se nombran niños héroes, más bien son los restos de otros cadetes desconocidos, que si bien estos niños sí contaban con edad de menor de 14 años. Lo importante aquí es que tuvieran cuerpos de 6 personas que fueran niños para hacerlos pasar por los niños héroes. Esto fue realizado por Miguel Alemán, pues tenía prisa de resolver un encuentro diplomático con el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, hecho que causó polémica, pues ocurrió un siglo después de la batalla, exactamente, y hubo descontento de la gente ante tan famosa visita. Truman quiso ayudar a la gente y colocó una ofrenda floral en el antiguo monumento de los niños héroes, y en su discurso dijo: "Un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio". Este hecho no agradó a los mexicanos, ni mucho menos a los cadetes del colegio militar, y en la noche retiraron la ofrenda floral depositada por Truman y la fueron a botar de mala manera a las afueras de la embajada de Estados Unidos. Luego de esto surgió un hallazgo, que parece mentira. Miguel Alemán decidió localizar los cadáveres de los niños héroes y construir un monumento que se llamaría el Altar de la Patria. 6 enormes columnas de mármol rematadas por gigantescas antorchas. Hay que volver a recalcar que los cadáveres no eran de los cadetes, pero esta vez su sacrificio ya nunca se olvidaría ni el crimen se perdonaría. Y pues para terminar, existe un niño héroe que fue borrado de esta historia. Ese niño héroe salió con vida de la batalla, fue hecho prisionero de guerra y luego liberado en febrero de 1848, junto a otros prisioneros, y el 11 de noviembre de 1847 recibió la Medalla de Honor a los defensores de la patria de la batalla de Chapultepec. Este niño héroe, años más tarde, se convierte en el mejor soldado del Partido Conservador, y este personaje se llama de Miguel Miramón. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que se han borrado de la historia oficial. ¿Por qué las borran? Pues porque al gobierno no les conviene que la gente sepa en realidad cómo sucedieron las cosas. Esto lo hacen pues para tener, pues más que nada para tener un cierto control frente a la ciudadanía. Por eso siempre es importante investigar más allá de lo que nos dan a lo mejor en las escuelas, ¿no? Conocer un poco más a fondo lo que en realidad existió, lo que en realidad sucedió. Bueno, pues hasta aquí la dejamos el día de hoy. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar por medio de WhatsApp.
y les estaré dejando su tarea correspondiente de esta semana en lo que es la plataforma de Classroom. Bueno, pues nos estamos contactando en la siguiente clase.